Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva lección de lectura explicada de un curso de milagros. Esta vez empezamos con el epígrafe 5, las lecciones del Espíritu Santo, del capítulo 6, las lecciones del amor, página 114 del libro regular. Y bien, este es un epígrafe que es uno de los epígrafes, más señalados de un curso de milagros, en cuanto que establece pues tres enseñanzas, tres lecciones muy concretas de esa voz interior, esa influencia en nuestra mente que viene de fuera del sueño, y es especialmente relevante porque digamos que especifica en concreto qué tres cuestiones son las primeras, las básicas que tenemos que tener en cuenta con respecto a lo que significa esa influencia en nuestra mente. Esta información es muy interesante porque ayuda a que nosotros enfoquemos, canalicemos concretamente cuál es la atención que podemos prestar a esa voz interna. Y de esa forma, bueno, pues evita algunas dispersiones, ¿no? Clarifica un poco, pues, lo que es esa influencia, ese conjunto de influencias que en un curso de milagros vienen establecidas de forma genérica como el Espíritu Santo, y nos ayuda pues a tener un punto de contacto con esta cuestión. Y empieza así, en el punto 1. Como cualquier buen maestro, el Espíritu Santo sabe más de lo que tú sabes ahora, y solo te enseña para que llegues a ser igual que Él. Bueno, esto es algo evidente. Tú te enseñaste mal a ti mismo al creer lo que no era cierto. No creíste en tu propia perfección. Bueno, aquí volvemos a tener una referencia clara a que el contenido del sueño de esa parte de los hijos soñadores, esa parte de los hijos de Dios soñadores, el contenido del sueño es irreal. La forma de expresar lo que significa todo nuestro mundo, el contenido de un sueño, ya de por sí está indicando una irrealidad. Y para nosotros es muy sencillo comprenderlo porque podemos imaginarnos el contenido de nuestros sueños oníricos, cómo es un subnivel, una pseudo-realidad que nosotros vivimos y que pensamos que es cierta mientras la estamos viviendo, pero en cuanto volvemos al nivel superior que la abarca, el nivel de nuestra consciencia de vigilia aquí en el mundo físico, pues reconocemos claramente que no era real, que era una pseudo-realidad. Bien, pues esto es lo mismo que nos ocurre con la información que estamos recibiendo aquí sobre en qué consiste nuestro mundo físico. Tú te enseñaste mal a ti mismo al creer lo que no era cierto. Mientras nosotros tenemos un sueño durmiendo por la noche, efectivamente, pues nos ocurre igual. Nos hemos enseñado mal a nosotros mismos al creer lo que no era cierto. Nos asustamos de esa pesadilla que tenemos y al despertar es cuando nos damos cuenta de que no tenía ningún sentido. No creíste en tu propia perfección. Bien, esto va un punto más allá. Nosotros, cuando estamos teniendo nuestra experiencia física, cuando estamos interactuando dentro de este sueño, estamos viviendo los opuestos, lo hemos dicho muchas veces. Nosotros realmente somos la perfección, porque derivamos directamente de la perfección. Y no se puede ser imperfecto cuando se deriva directamente de la perfección.
Fíjate qué sencillo, fíjate qué claro. Con lo cual, vivir la irrealidad sí permite vivir la imperfección. Hay que hacerlo soñándolo. No creímos en nuestra propia perfección. ¿Iba acaso Dios a enseñarnos que habíamos fabricado una mente dividida cuando Él sabe que nuestra mente es íntegra? Esta frase tiene algo más de calado. Aquí ya empieza Jesús a indicarnos el que si nosotros necesitáramos alguna ayuda para darnos cuenta de qué es lo que está ocurriendo en realidad, como así de hecho ocurre, esa ayuda no podría indicarnos desde la irrealidad, tendría que indicarnos desde la realidad, con lo cual su enseñanza siempre iba a versar sobre la realidad de lo que estamos viviendo. Es decir, no podría basarse en el error esa enseñanza ni partir del error. Por eso hay tantas referencias en un curso de milagros a que Dios no sueña, Dios no entra dentro del sueño, Dios no considera lo que ocurre dentro del sueño. Dios simplemente es perfectamente consciente de que el hijo soñador ha suspendido el canal de comunicación con él. Pero desde el momento en el que Dios sabe que nosotros, dadas las características de la experiencia que estamos teniendo, y aquí hablamos de los soñadores, no vamos a ser capaces solos de recobrar la consciencia de lo que está ocurriendo, dada la profunda involución que está sufriendo nuestra mente, pues a partir de ahí tiene que establecer un plan de acción. Y el plan de acción siempre nos va a indicar cuál es la realidad. No va a partir de lo irreal, no va a enseñarnos que nuestra mente está dividida, porque realmente él tiene que defender la realidad. La realidad es ese no dualismo en el que se basa constantemente un curso de milagros. Solo hay una realidad, es mi realidad. Si hablase Dios, es la realidad espiritual que yo establezco. Y tú nunca has dejado de participar plenamente en ella como desde el primer momento empezaste, y nada ha cambiado. Todo sigue igual en ti. Sencillamente, el contenido de tu mente ha pasado de ser la realidad a ser una irrealidad. Y yo tengo que enseñarte cuál es la realidad. Enseñar es una forma de hablar porque el curso insiste en que Dios no enseña, sino que sencillamente actúa conforme a la única realidad que no ha cambiado, que es que su hijo sigue siendo un hijo perfecto y que el espíritu es inmutable y que lo único que ha ocurrido es que el contenido de la mente sería el continente, ese contenido está reflejando el error, la falsedad, la irrealidad. Dice, lo que Dios sí sabe es que sus canales de comunicación no están abiertos a Él, lo cual le impide impartirles su gozo y así saber que sus hijos son completamente dichosos. Esa es la ruptura de esa comunicación. Podemos entenderlo como, imaginaos que hay varias personas sentadas alrededor de una mesa y una de ellas se duerme. Cuando uno está dormido está inconsciente. Bien, pues eso es lo que está ocurriendo. No se ha ido, no se ha muerto, no ha enloquecido. Sencillamente
dentro de su mente está la locura, pero eso se soluciona sustituyendo el contenido de su mente por otro. ¿De acuerdo? En realidad nada ha ocurrido. Por lo tanto, desde fuera, si tú estás en esa mesa y en esa mesa está sentado el padre lo que notaría sería el que sus canales de comunicación, es decir, las personas con las que se comunica en la mesa, algunas de ellas han suspendido esa comunicación. Esos canales de comunicación no están abiertos a él, lo cual le impide impartirle su gozo, tener esa interacción que tendría con los demás. Y así saber que sus hijos son completamente dichosos. Claro, no obtiene respuesta de ellos. Lógicamente, la omnisciencia divina es algo que nos garantiza que si alguien es consciente y sabe y conoce todo lo que ocurre en el universo, dado que su mente es todo el universo, es precisamente Dios. Pero nos quiere expresar aquí el curso esa circunstancia por la cual Dios es el que mejor sabe que nada ha ocurrido en realidad, con lo cual nada hay que reparar salvo despertar al dormido. Dice, el dar de su gozo es un proceso continuo, no en el tiempo, sino en la eternidad. Efectivamente, ¿hay alguna otra forma en la que el curso expresa que cuando Dios crea, Dios comparte todo lo que Él es, lo dona y lo da de una vez y para siempre? Ese es el significado de la eternidad. En ese sentido, nada de lo que ocurra en el tiempo tiene nada que ver con la entrega por Dios de todo lo que dio a cada uno de sus miembros de la filiación y el carácter permanente de esa dación, de esa donación. Dice, la extensión de Dios, aunque no su compleción, se obstruye cuando la filiación no se comunica con Él, cual una sola. Bueno, esto es una idea que también el curso considera que debemos empezar a comprender, y no es una idea sencilla. Bien, ¿por qué se obstruye la extensión? La forma en la que se manifiesta Dios es creativamente, a partir de su mente absoluta. Esto implica que extiende pensamientos suyos, los individualiza, y de esa forma es como nosotros le llamamos crea una nueva individualidad. Esa nueva individualidad es de la misma característica, de la misma calidad que el creador y por tanto también es creadora. Y co-crea con el creador y extiende a su vez con nuevas creaciones la voluntad de creación divina. De forma que es una cadena. Desde el momento en el que uno de sus hijos pone su mente en stand-by, es decir, se duerme, ya no está respondiendo en el entorno divino y ya no está co-creando con Dios otras individualizaciones, más filiación, más hijos, sino que está fabricando dentro de su mente precisamente los personajes de su sueño irreal. ¿De acuerdo? Bien, entonces la extensión sí se obstruye. Dice, aunque no su compleción. Es decir, cuando una parte de la filiación no se comunica con Dios,
deja de extender la creación, lógicamente, pero no se obstruye la compleción divina. ¿Por qué? Porque nada ha ocurrido en realidad. Esa gran mente, lo único existente, que es la mente divina, y esas creaciones individualizadas que son la filiación, siguen estando ahí. Y aunque algunas corten el canal de comunicación, sin embargo, la compleción completa de esa mente no ha variado. Sigue siendo exactamente la misma. La estructura mental, permitiéndonos la licencia de explicarlo de esta forma, la estructura mental del padre y los hijos sigue siendo la misma. Eso no va a verse influido por el hecho de que algunos de sus hijos hayan decidido cerrar los ojos a esa realidad y abrirlos a una subrealidad opuesta, nivelizada y fragmentada, uno de cuyos niveles es el físico y al cual se abre una ventanita de conciencia por cada uno de los fragmentos allí proyectados a vivir conforme a ese diseño. Por lo tanto, Dios pensó, mis hijos duermen y hay que despertarlos. Esto es una frase muy interesante porque refleja desde la realidad la ternura con la que se contempla toda nuestra aventura experiencial, todo nuestro drama, todas nuestras vivencias en este diseño, desde fuera se contemplan como habrá que despertar a los hijos que duermen. Bien, dice el punto 2. ¿Qué podría despertar más dulcemente a un niño que una tierna voz que no lo asusta, sino que simplemente le recuerda que la noche ya pasó y que la luz ya ha llegado? No se le dice que las pesadillas que lo estaban aterrorizando tanto no eran reales, pues los niños creen en la magia. Simplemente se le asegura que ahora está a salvo. Fijaos, esto podemos comprenderlo de la siguiente forma. Esta forma en la que nos explica Jesús que en primer lugar a un niño con una tierna voz y dulcemente se le recuerda que esa pesadilla que tiene ha pasado, no se le dice que no es real. Eso cuadra perfectamente con una de las formas que nosotros, en este punto del escenario, hemos recibido como ayuda desde fuera del sueño, la venida del mismo Jesús. Cuando el mismo Jesús viene, cuando esa entidad, ese hijo no soñador, cuando ese hijo de Dios entra dentro del sueño y en concreto viene a nuestro punto del escenario y se convierte en un personaje como nosotros para darnos un mensaje, ahí no habla inicialmente de la no dualidad. Ahí sencillamente lo que nos dice es, no os preocupéis, tenéis un Padre, no estáis desamparados, y vuestro Padre os ama, y por lo tanto todos sois hermanos. Eso es una tierna voz que ya nos iba diciendo, no os preocupéis, la noche ha pasado, acaba de llegar la luz. Esto es lo que os digo para que estéis tranquilos y dichosos. No nos dijo en aquel momento que las pesadillas que nos estaban aterrorizando tanto no eran reales. No estábamos preparados para recibir la no dualidad, no estábamos preparados para recibir el mensaje.
todo esto no es real, es un sueño. Simplemente Jesús nos decía, lo importante no es este mundo, no es el reino de este mundo, sino el reino de mi Padre, al que tenéis que atender. No nos decía, el reino de este mundo es un sueño. No estábamos preparados para eso, no lo hubiésemos comprendido, ni lo hubiésemos creído, porque éramos niños que creíamos en la magia. No estábamos preparados para entender que lo que nosotros pensábamos que era tan real, ahora también lo pensamos, que es tan real como la vida física, en realidad era un diseño mental. Dice, simplemente a ese niño se le asegura que ahora está a salvo. Ese fue el mensaje de Jesús. Tienes un Padre amoroso que vela por ti. No te preocupes. Y además te voy a acreditar con mi ejemplo que la muerte no existe. Con lo cual, nada tienes que temer, nada más que ser consciente de que te debes a tu Padre amoroso. Pero, continúa diciendo el párrafo, más tarde, después, se le enseña a ese niño a distinguir la diferencia entre estar dormido y estar despierto. Esto es la segunda fase de esa información. En este caso, es un curso de milagros. Fijaos en la información que se nos traslada posteriormente, después de habernos dicho, tranquilos, no ocurre nada, estáis bajo la protección de vuestro Padre, después de habernos dicho, de habernos asegurado que ahora estamos a salvo, ya se nos dice, es que además estabas soñando, para que aprendamos a empezar a diferenciar la realidad de la irrealidad. Una vez que nos hemos tranquilizado y hemos integrado la idea de que estamos a salvo, de que este mundo, por bárbaro que parezca, tiene un final feliz, después se nos dice, es que además ahora ya puedes comprender, ahora que ya te has relajado, ahora que ya tienes algo más de madurez, que este mundo no existe. Más tarde se le enseña a distinguir la diferencia entre estar dormido y estar despierto, para que entienda que no tiene que tener miedo de los sueños. Primera fase, mensaje de Jesús, entre comillas, encarnado, en vida entre nosotros. Segunda fase, el no dualismo, un curso de milagros. Esto no es real, es un sueño. La realidad, tu realidad, es espiritual. Y así termina este punto 2, este párrafo. Cuando vuelva este niño a tener pesadillas, él mismo invocará la luz para desvanecerlas, porque ya habrá recibido esa revelación. Esto no es real. La próxima vez que te sorprendas sufriendo por cualquier pesadilla, tú mismo podrás invocar la luz de esa información que ha venido de fuera del sueño, ese concepto que te ha permitido integrar el valor del amor infinito que tu creador tiene por ti y que por lo tanto es tu naturaleza. Bien, el punto 3 dice, un buen maestro enseña mediante un enfoque positivo, no mediante uno negativo. Bueno, esto es algo que incluso ya la psicología tradicional pues acredita de muchas maneras. Incluso pues la filosofía en todo momento pues siempre ha hecho diferencia clara entre el positivismo y el negativismo, ¿no? De hecho, de alguna forma la pedagogía
la psicología infantil pues también te puede ahora mismo llegar a decir, yo lo he oído en algún lado, que a los niños se les fija más en la mente las instrucciones positivas que las negativas, porque las instrucciones negativas, no hagas eso, no se le fijan porque no introduce un factor de miedo, de amenaza, de rechazo, de prohibición, que es difícil de asimilar por la mente. Se asimila mejor, haz esto. Esto es lo que nos quiere decir aquí el curso, lógicamente con mucha mayor sabiduría que nuestra psicología tradicional. Un buen maestro enseña mediante un enfoque positivo, no mediante uno negativo. No hace hincapié en lo que tienes que evitar para escapar de lo que te puede hacer daño. No hace hincapié en lo que tienes que evitar, sino en lo que tienes que aprender para ser feliz. Directamente. A ver, si es una cuestión de que acabas antes diciendo, eres feliz de esta forma, eres feliz siguiendo tu naturaleza real. Yo te digo que es esta, pruébala, ponla en práctica, actúa de esta forma, actúa como yo actué aquí. Eso es mucho mejor que no empezar a enumerar todo lo que no tienes que hacer, que es un montón de cosas. Bien. Piensa en el miedo y en la confusión que un niño experimentaría si le dijeran, no hagas eso porque es muy peligroso y te puede hacer daño. Pero si haces esto otro, no te harás daño, estarás a salvo y no tendrás miedo. Son demasiados datos. Definitivamente es mucho mejor usar tan solo 3 palabras. Haz solo esto. Esta simple afirmación, termina diciendo el párrafo, es perfectamente inequívoca y muy fácil de entender y de recordar. Recordemos la mente de un niño de 3 años. A esto se está refiriendo. Bien, nosotros espiritualmente tenemos 3 años. Bueno, somos recién nacidos espiritualmente. Quiere decirse que funciona mucho mejor una instrucción directa, como las lecciones del Espíritu Santo, que son instrucciones claras y directas y que no dan lugar a confusión. Ahora veremos que nosotros somos tan inmaduros espiritualmente que, a pesar de ser instrucciones claras y directas, en principio podemos recibirlas con cierto temor. Pero expliquemos más adelante, cuando llegue el momento, por qué. Dice el punto 4. El Espíritu Santo nunca hace una relación detallada de los errores, porque su intención no es asustar a los niños, y los que carecen de sabiduría son niños. Es lo que estamos explicando ahora mismo. Hacer una relación detallada de los errores ya de por sí es algo que en el mundo estamos muy acostumbrados a hacer y que supone una forma de condena y supone, por lo tanto, fomentar la culpabilidad. Cuando corregimos a los demás, corregir es juzgar y la única corrección posible es, eres completamente inocente. La única corrección posible es en positivo. El Espíritu Santo nunca hace una relación detallada de los errores porque su intención no es asustar a los niños. Y los que carecen de sabiduría son niños. Siempre responde, no obstante, a su llamada. Y el hecho de que ellos puedan contar con él los hace sentirse más seguros. El Espíritu Santo siempre responde a la llamada. Bien, pues la llamada es que es constante, es permanente. Esa influencia en nuestra mente, como hemos leído antes, el dar de su gozo es un proceso continuo, no en el tiempo, sino en la eternidad. Está siempre ahí.
Si el hijo corta la comunicación con el padre no por eso deja de dar de su gozo. Y la respuesta, la única respuesta, que es el Espíritu Santo, va a penetrar a todos los niveles, a la mayor profundidad que hayamos querido que tenga el sueño, y va a estar allí presente en nuestra mente. Siempre responde, allá donde quiera el hijo soñador haber llegado en la oscuridad de su sueño, allá siempre va a estar, al alcance, para que ellos puedan contar con él y se sientan más seguros. Dice, los niños ciertamente confunden las fantasías con la realidad y se asustan porque no pueden distinguir la diferencia que hay entre ellas. Eso es lo que nos ocurre aquí constantemente. Incluso a pesar de que nos lo digan, esto es un sueño. Ya, bueno, esa es una bonita idea, pero como nosotros nos creemos esto porque está completamente integrado en nuestro sistema de pensamiento, pues confundimos las fantasías con la realidad y nos asustamos porque no podemos distinguir la diferencia que hay entre ellas. El Espíritu Santo no hace distinción alguna entre diferentes clases de sueños. Esto es importante. Esto tiene que ver con esa primera frase del curso. No hay grados de dificultad en los milagros. ¿Por qué? Porque los sueños son todos iguales, ya sea el sueño sobre una hormiga, ya sea el sueño sobre un elefante, es un sueño. Ya uno de los fragmentos sueñe que es un genocida y extermina a millones de personas, ya uno de los fragmentos sueñe que sencillamente es distante con respecto a sus seres queridos. Por poner dos situaciones muy diferentes. Es el mismo sueño. El Espíritu Santo no distingue entre ninguna clase de sueño. Por eso el Espíritu Santo no va a considerar a esos hijos, con minúscula, a esos fragmentos del soñador proyectados en su mente. No les va a considerar diferentes, no les va a ver diferentes. Son igualmente soñadores. En realidad, fijaos, volvemos al principio del epígrafe. Dios sabe que nuestra mente es íntegra, sueñe lo que sueñe. Por tanto, la respuesta de Dios al sueño en el Espíritu Santo es exactamente igual. Por lo tanto, para el Espíritu Santo no hay situaciones peores que otras. En el contenido del sueño, sí. Y nosotros tenemos que partir del contenido del sueño. Eso sí es cierto. Pero desde fuera no. Como nosotros nos creemos el contenido del sueño completamente, sí que tenemos que partir de ese contenido. Y para nosotros, en cierto modo, mientras nos creamos el contenido del sueño irreal, sí que tendremos que contar a efectos prácticos con esa cuestión, pero ya nuestra mente tendrá que tender a entender cómo ocurre desde fuera y cómo se nos ve desde fuera. Todo esto es importante tenerlo claro. El Espíritu Santo no hace distinción alguna entre diferentes clases de sueños, simplemente los hace desaparecer con su luz. Aquí la luz, siempre hay que entender la palabra luz no como luz física, sino como comprensión, consciencia, conceptos verdaderos que vienen de fuera del sueño e incorporan los valores divinos. En ese sentido hay que entender la luz. Simplemente los hace desaparecer con su luz, con esas verdades, con esos conceptos ciertos y con los valores que incorporan divinos. Su luz, esos conceptos, esos valores, es siempre la llamada a despertar. No importa
lo que hayas estado soñando. De hecho, pues aquí se sueña de todo. Fijaos, cada una de las personas que componen el mundo, es que no hay dos iguales. Da igual si has soñado que eres un genocida, que ha acabado con millones de vidas. Da igual cuál haya sido tu experiencia. Su luz, sus conceptos y sus valores siempre llaman a despertar a todos. No importa lo que haya estado cada uno soñando. Bien, esto es una idea muy potente que nosotros tenemos también que empezar a asimilar. Bien, una cuestión es que nosotros comprendamos que una persona que se involucra en nuestra vida puede tener un mayor o menor nivel de inconsciencia. Vaya nivel de inconsciencia tiene. Pero eso no le resta ni un ápice de naturaleza divina en cuanto que es una fabricación de un hijo soñador que no ha perdido nada por soñar, que sigue íntegro. ¿De acuerdo? Son dos niveles de contemplar la realidad que tenemos que tener muy claros a partir de este momento, de que comprendemos este mensaje. El Espíritu Santo no hace distinción porque siempre está observando el nivel real. Nosotros, mientras seamos personajes que nos creemos el sueño, podemos distinguir que algunos de los personajes tienen una mayor o menor inconsciencia, pero tenemos que comprender cuál es el punto de vista del Espíritu Santo y empezar a aplicarlo internamente, porque esa es la realidad. Dice, no hay nada duradero en los sueños, y el Espíritu Santo, que refulge con la luz de Dios, con los valores divinos, que refulge con la luz de Dios mismo, con los mismos valores divinos, solo habla en nombre de lo que perdura eternamente, solo habla en nombre de la realidad, solo habla en nombre del continente, no del contenido de la mente del soñador. Y empezamos con la primera lección. Es el subepígrafe A. Para poder tener, da todo a todos. Bien. Eso es lo que comentábamos, que en primer lugar es una frase clara, sencilla, comprensible y en positivo. Haz solo esto. No obstante, dada nuestra inmadurez, dado nuestro estado infantil en las cuestiones evolutivas de aprendizaje espiritual, incluso esta frase, como confronta tan directamente las leyes del mundo, el cual nos enseña que toda nuestra vida se va a basar precisamente en obtener para nosotros mismos en detrimento de los demás, debido a esa sensación de escasez, pues esta frase puede generar en quien la escucha la primera vez una cierta confrontación, una tensión mental, y todo por el miedo, porque esta frase es tan potente que te hace recordar, incluso en esta mente material que utilizas para vivir estas experiencias, te hace recordar de una manera indubitada, inequívoca, cuál es tu naturaleza real. Porque desde el momento en que comprendas que para poder tener tienes que dar todo a todos, ese será el puente para comprender que ser es ya tenerlo todo. Eso supone una amenaza frontal
a ese rol de personalidad basado en la oscuridad con el que nos hemos identificado para vivir estas experiencias. El ego es esta frase es muy descriptiva, es un torpedo en la línea de flotación del sistema de pensamiento del ego, esta frase. Entonces genera en quien la lee por primera vez, y como todos los que estamos aquí, tiene completamente asumido el sistema de pensamiento del mundo de obtener para sí en detrimento de los demás, esta frase le asusta, porque empieza a imaginarse que tiene que empezar a desprenderse con sensación de renuncia y de sufrimiento de todos los bienes que tanto sacrificio le ha costado ir acumulando durante su vida. Esa es la primera sensación, pero en cuanto comprendes con cierta profundidad lo que implica esta frase, lo único que puedes sentir es paz, la paz de Dios. Dice el punto 1, cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños, todo eso es el diseño, todo eso es el diseño. Cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. Tal vez pienses que esto se logra con la muerte, pero con la muerte no se logra nada porque la muerte no es nada. Bueno, esto es algo que efectivamente, pues, muchos de nosotros pensamos que descansará con la muerte y que ahí se acabarán pues todos los horrores y bueno, pues nos vendrán a la mente pues muchos mitos de la religión evolutiva pero lo cierto es que eso sería magia, es decir, si morirse supusiese comprender, aprender y ser consciente de una serie de cuestiones, sin más sería magia y sería por lo tanto una creencia pueril. La magia no existe, con lo cual la muerte no arregla nada. Lo único que va a cambiar algo es ejerciendo tu propia responsabilidad, elegir de nuevo cuál quieres que sea tu realidad. Y para ello tendrás que llenar tu mente de verdad y vaciarla de ficción. Dice, todo se logra con la vida. Y la vida forma parte del ámbito de la mente y se encuentra en la mente. Claro, la muerte es una ficción. La muerte es una consecuencia del diseño que resulta de haber querido vivir los opuestos. Somos inmortales. Aquí que vivimos, lo opuesto a lo que somos, aquí morimos. Bien, pero en realidad la vida, o al revés, en realidad la mente es vida, porque la mente es lo que perdura en todas esas fases del sueño. Eso lo podemos apreciar incluso desde aquí, ¿no? La vida forma parte del ámbito de la mente y se encuentra en la mente. Es que allí, fuera del sueño, donde no hay diseños irreales, la mente es la expresión creativa del espíritu. Es decir, es la vida otorgada a través de tu mente, la vida recibida en forma de consciencia. El cuerpo ni vive ni muere, porque no puede contenerte a ti, que eres vida. Fíjate que esto es impresionante porque en algún momento
se puede llegar a tener una reflexión que es muy bonita, que es llegar a la comprensión profunda de que si alguna vez hubo vida, esa vida tiene que venir de una vida autoexistente, inicial, causante de todo y única, y nunca puede perecer, porque la vida es algo tan asombroso, tan misterioso y de tal magnitud que ni puede aparecer aleatoriamente, ni fenecer y extinguirse en un momento determinado. Esto es una comprensión profunda que se puede incluso alcanzar en un mundo donde todo parece que nace y que se extingue. Incluso aquí se puede tener esa idea sublime. El cuerpo ni vive ni muere porque no puede contenerte a ti que eres vida. Este es ese misterio. Esta es esa reflexión profunda que se puede tener incluso aquí. ¿Cómo mi cuerpo va a contener la vida? ¿Cómo algo tan burdo, tan entrópico, tan caótico, tan degradable y que se extingue puede contener la grandeza y el misterio asombroso de la vida? Si compartimos la misma mente, continúa diciendo, tú puedes superar la muerte, puesto que yo la superé. Bien. Enlaza esa idea, esa reflexión profunda sobre el asombroso misterio de la vida con el mensaje que yo di cuando estuve aquí rodeado de vosotros. De hecho, bueno, pues hay una frase muy usada en el mundo que quiere indicar ese escepticismo con respecto a la espiritualidad. La frase es, nadie ha vuelto para contarlo. Bueno, pues sí, uno volvió para contarlo. Uno sí volvió. El autor del libro. Si compartimos la misma mente, tú puedes superar la muerte, puesto que yo la superé. Y yo te digo que compartimos la misma mente, y yo te digo que somos lo mismo, dice Jesús. Y yo os digo que compartimos la misma mente y que somos lo mismo. ¿Podría una persona con una mentalidad materialista, científica, de tantas como hay hoy en día, perfectamente legítimo y normal y sin ningún problema, decir, bueno, vamos a ver, que lo que digan esos libros, los evangelios, pues es algo que de ahí a que en realidad esto ocurriese, pues hay un trecho muy grande. Bien, pero correcto, el materialista científico tiene sus verdades y sus razones, que es que nada que no esté experimentado es real. Pero hay algunas preguntas y hay algunas cuestiones en las cuales hay que pararse un poco. Es decir, ¿por qué precisamente esta persona que vivió hace 2000 años, que era de la familia más pobre del último pueblo de la última provincia romana, deja un mensaje que es el que más calado e influencia ha tenido en toda la historia de la humanidad? Y que incluso arrasa completamente con el imperio romano, del cual aquellas provincias, Galilea, Judea, Samaria, eran un mero dominio más. ¿Cómo es posible, no? Es decir, si en realidad las evidencias las tenemos
pues al alcance de la mente intelectual y también al alcance de nuestra mente, digamos, emocional. Tanto en aquel momento como en aquel momento en presencia de esa influencia divina que vino de fuera a vivir entre nosotros. Y en este momento, con este mensaje al alcance, tú puedes aplicar estos conceptos en tu vida y obtener los mismos valores divinos que te van a dar esa certeza. Si compartimos la misma mente, tú puedes superar la muerte, puesto que yo la superé. Esto es como la conclusión de una certeza que se puede obtener por cada uno de nosotros con la mera puesta en práctica y experiencia de todas estas cuestiones. Dice, la muerte es un intento de resolver conflictos no tomando ninguna decisión. Claro, game over. Se acaba. Corto. Pero tu mente sigue en el mismo nivel evolutivo en el que se quedó. No ha evolucionado. Con lo cual, tu mente, en los diferentes niveles falsamente creativos del sueño, va a volver a reproducir ese mismo diseño en tantas secuencias necesite hasta que aprenda. Por eso no arregla nada. No te vas a librar de esa situación de pesadilla que tienes en una determinada vida, en tu vida actual. Como no puedo con esto y me hace sufrir tremendamente, corto esa escena de la obra y así me libro de esa pesadilla. Bueno, en la siguiente escena vuelves a tener que grabarla, porque hasta que no la termines de grabar, no pasas a la otra escena. Terminar de grabar aquí es comprender y aprender de eso que ha ocurrido. Vas a tener que volver a grabar esa misma escena si no la superas, si no actúas correctamente en ella. Actuar correctamente en la escena es hallar esa comprensión, ese aprendizaje, que ese recurso de aprendizaje precisamente te está ofreciendo en ese momento. Dice, al igual que todas las demás soluciones imposibles que el ego propugna, esta tampoco resultará. Sería magia si las cosas se arreglasen cortando con esa escena. Es como si tienes un problema que solucionar con tu pareja y entonces, en vez de afrontarlo, dialogar, verlo desde diferentes puntos de vista y compartirlo todo para poder solucionarlo, dices, no, yo me voy, me separo y se acabó. Bueno, pues volverás a tener otra pareja y como no has aprendido, volverá a surgir ese problema y se volverá a reproducir. Porque no vas a arreglar nada si simplemente te vas. También es cierto que si tu nivel mental es tal que para ti quedarte a solucionarlo supone un grandísimo sacrificio, pues te tendrás que ir. También, pero sabiendo que no has solucionado nada y que el mismo problema se volverá a reproducir. Esto tampoco resultará, como ninguna de las otras artimañas de el ego, de esa parte de nuestra mente enloquecida, de Mr. Hyde, de Gollum, al cual ya le tenemos bastante calado, porque ya sabemos que nos la va a acabar jugando y volveremos a sufrir. Y si huimos, eso se repetirá constantemente. Bien. Dice el punto 2. Dios no creó el cuerpo
Dios no creó el cuerpo porque el cuerpo es destructible y por consiguiente no forma parte del reino. El reino solo es lo eterno, lo imperecedero, lo inmutable, el espíritu. El cuerpo es el símbolo de lo que crees ser. A ver, creo en este nivel de mi mente, que es un diseño de otros niveles de mi mente, creo ser mortal, vulnerable, débil. Envejezco, enfermo, me canso, me tengo que alimentar. Eso es lo que creo. Esos son creencias. Forman parte de un diseño, de un nivel superior de la mente que ha generado otro nivel inferior y lo ha insertado, ese programa. Al proyectarlo en el escenario, ¿cuál es el símbolo que mejor sirve a ese sistema de pensamiento? Un cuerpo físico, biológico, fisiológico. El cuerpo es el símbolo de lo que crees ser. Es a todas luces un mecanismo de separación y por lo tanto no existe. Claro, se me había olvidado. No solo vulnerable, mortal, sino además separado de los demás. Aunque eso venía ya de un diseño previo de la materia y la forma y la forma venían del espacio y del tiempo. Si no hay espacio y tiempo, no puede haber materia y forma separada, porque aquí y allí no puede darse sin una ficción espacial. Y primero aquí, y luego aquí, y luego aquí, y luego aquí, y luego aquí, no puede darse sin una ficción sucesiva. El tiempo es la percepción de experiencias sucesivas. La eternidad es la percepción de experiencias simultáneas. A todas luces, el símbolo, que es el cuerpo, sirve perfectamente a los fines del sistema de pensamiento de los opuestos que tenemos en el sueño. El Espíritu Santo, continúa diciendo, como siempre, se vale de lo que tú has hecho y lo transforma en un recurso de aprendizaje. El Espíritu Santo es una manifestación divina. Es una persona, igual que Dios, es otra persona, Dios Padre, es personal, pero es como una distribución funcional de ese yo soy primigenio, ¿no? De Dios Padre, previo a distribuirse funcionalmente en el Hijo, la palabra y el Espíritu, la acción. El Espíritu Santo, esa manifestación divina en nuestra mente dentro del sueño, esa respuesta divina al contenido irreal del sueño del Hijo, debe respetar completamente el libre albedrío del Hijo, soñador, y de sus fabricaciones. Eso es una ley divina, procede de el atributo divino del amor infinito. No puedes amar infinitamente algo y no respetar completamente su libertad, su libre albedrío. Por eso, el Espíritu Santo tiene que utilizar para poder enseñarte lo que tú haces. No puede interferir en el diseño que tú has realizado del sueño. Tiene que utilizar esas herramientas. No puede utilizar otras herramientas, porque interferiría. Por eso el Espíritu Santo, como siempre, se vale de lo que tú has hecho y lo transforma en un recurso de aprendizaje.
has generado un diseño que resume perfectamente tu creencia en los opuestos, en la oscuridad de los opuestos. Ese es el cuerpo. Pues me voy a valer de lo que tú has creado precisamente para que puedas aprender la realidad. Es un maestro maravilloso. Dice una vez más, y como siempre, reinterpreta lo que el ego utiliza como un razonamiento en favor de la separación y lo convierte en una demostración contra esta. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Esto es lo que hace Dios mismo con su respuesta, con esa influencia en nuestra mente. Lo que estamos es pudiendo obtener el aprendizaje a partir de las consecuencias y de los efectos de darle credibilidad a la falsedad. Eso nos da una experiencia y esa experiencia establece un contraste con la respuesta divina. Ese contraste se produce por la vía de la emoción. Por ejemplo, tú utilizas el cuerpo, como dice en algún sitio el curso, para presumir, para vanagloriarte, para dominar, para atacar. Y entonces notas que te sientes mal, notas que no eres feliz. Quizás no lo notas en los primeros años de una vida física, pero lo acabas notando en los años de la madurez. Ese contraste emocional, a partir de lo que tú mismo has fabricado, gracias a esa influencia en tu mente que te recuerda a tu naturaleza, ese contraste emocional va a servir para que tú acabes comprendiendo que el único uso posible del cuerpo como recurso de aprendizaje que ha sido y te ha servido para tener una clara conciencia de esto, es que sirva de medio de comunicación, tal como un hijo no soñador es para Dios Padre. Algo en perfecta y continua comunicación con Él y con el resto de la filiación. Bien, a partir de lo que el ego fabrica, el espíritu lo utiliza como recurso de aprendizaje para mostrar un contraste que sirva al decisor, al hijo soñador fragmentario, comprender qué es lo que está ocurriendo en realidad. Dice, si la mente puede curar el cuerpo, pero el cuerpo no puede curar a la mente, entonces la mente tiene que ser más fuerte que el cuerpo. Esto es una consecuencia de todo el sistema de pensamiento que incorpora un curso de milagros. Tú no eres el cuerpo, tú eres espíritu que se manifiesta a través de una mente. Con tu mente ha pasado esto que te estoy contando. Por lo tanto, si tu cuerpo es un símbolo de lo que piensas, entonces, curando lo que piensas, vas a curar el símbolo. Si la mente puede curar al cuerpo, pero no al contrario, el símbolo, el efecto, no puede curar a la causa. El cuerpo es un efecto, la causa es un sistema de pensamiento. La única dirección válida es cambiar el sistema de pensamiento de uno de oscuridad a uno de luz para poder reflejar otro símbolo. No que el símbolo, el cuerpo, cure a la mente. Eso no puede ocurrir. Por lo tanto, la mente tiene que ser más fuerte que el cuerpo. Claro, es su causa. Termina diciendo este punto 2. Todo milagro es una demostración de esto. Un milagro es
un valor que obtenemos, un valor divino de fuera del sueño, que obtenemos cuando contemplamos en interacción dentro del sueño, con nuestros ojos físicos, contemplamos una escenificación de ese valor de verdad. El ejemplo que pongo últimamente, que me gusta mucho, es aquella escena de la novela de Víctor Hugo, de Los Miserables, en la cual el ladrón Jean Valjean, ante el comportamiento que tiene el obispo Myriel en esa grandísima escena en la que los gendarmes llevan preso a Jean Valjean ante el obispo Myriel porque le había robado y le había golpeado, y le llevaban los gendarmes para que el obispo le reconociese. Y el obispo dice: sí, conozco a este caballero, pero no me ha robado ni me ha golpeado. Me tropecé y me di con la cabeza en la puerta, y yo mismo le regalé todos esos candelabros y plata que lleva en el saco. Cuando el ladrón ve esa significación de un valor divino tan potente, recibe ese valor divino, ese es el milagro. Eso cambia completamente su mente, porque entiende que está respondiendo a ello, y esa forma de responder a ello solo puede ser porque él es eso. El milagro te muestra lo que eres. El ladrón dijo: yo soy eso. A partir de ahí cambió su vida y se dedicó a hacer el bien. Recibió en una interacción dentro del sueño un valor divino. Todo milagro es una demostración, en este caso dice, de la frase anterior, pero en realidad todo milagro es una demostración más allá de quién eres en realidad. Y lo vamos a dejar aquí en este punto 2 para continuar la siguiente sesión con el 3, Prospector UCM.